A continuación, tiene el uso de la voz la doctora Carmen Vázquez, de quien me permito leer una breve síntesis. La doctora Carmen Vázquez es maestra en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad de Girona, España. Ha participado en diversos proyectos, estancias de investigación e impartido clases, seminarios y conferencias en varios países de América y de Europa. Es autora de varios artículos y libros y actualmente es profesora lectora del área de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona, investigadora de la Cátedra de Cultura Jurídica de la misma universidad, consultora de la Universidad Oberta de Cataluña, coordinadora académica del Máster en Razonamiento Probatorio de las Universidades de Girona y Génova y miembro e integrante del comité de redacción de la revista internacional Quaestio Facti. Doctora, es un gusto tenerla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Es para mí un enorme placer estar de vuelta presencialmente en actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente participar en este periodo de 3 meses como profesora visitante en la Escuela Federal de Formación Judicial. Mi agradecimiento a todas las personas, además de las instituciones que han estado trabajando para que esto pudiese llegar a buen puerto y para que tanto Jordi Ferrer como yo estemos en este momento y en este tiempo que pasaremos en México, tanto en Ciudad de México como en los diferentes estados de la República, hablando pues sobre estos temas que, como ya Jordi lo anticipa en su ponencia, pues son un cambio de paradigma, al menos en nuestra cultura jurídica. Quizá en otras culturas jurídicas, como las anglosajonas, el tema del razonamiento probatorio, de la prueba en general, ya han sido parte de ellas desde hace mucho más tiempo que el nuestro. En todo caso, agradezco esta posibilidad que me brinda la Escuela y la Suprema Corte de ser partícipe de ese cambio de paradigma en nuestro país. En un país en donde pues, nos queda mucho por avanzar en este tipo de temas. Mi agradecimiento pues por ello. Yo me voy a concentrar en la ponencia de hoy. Como saben, este es un ciclo de conferencias. Cada uno de nosotros tenemos 3 participaciones a lo largo de estos 3 días en los que esperamos que nos acompañen. La ponencia de hoy va sobre precisamente uno de los momentos probatorios que Jordi Ferrer mencionaba antes, la conformación del conjunto de pruebas y muy particularmente en temas de admisión. La conformación del conjunto de pruebas puede tener todavía, podemos analizar una etapa previa, que es sobre todo en materia penal la investigación de los hechos. Creo que en el razonamiento probatorio, en los estudios que se han hecho, se ha avanzado mucho de la admisión a la toma de decisión y en cambio todavía queda mucho por hacer en esta etapa de investigación de los hechos. Insisto, sobre todo en materia penal, los primeros intervinientes, que son básicamente la policía, acompañada muchas veces de la fiscalía, de los miembros que componen estas unidades, pues es también pieza clave que su formación en materia de razonamiento probatorio, en la fiabilidad de las pruebas, porque si en esa etapa de investigación se pierde la información o la información se contamina, aunque luego tengamos un proceso de valoración racionalísima de las pruebas, pues hemos perdido información muy valiosa que nos puede llevar sistemáticamente a errores judiciales y muchas veces a horrores personales. No olvidemos claramente que en el proceso penal pues se priva de la libertad a las personas y en este país, como es la tendencia quizá en muchos de nuestros países, hay una tendencia punitivista muy fuerte que hace que la mayoría de los delitos tengan penas de prisión tremendísimas, altísimas, incompatibles muchas veces con lo que hemos dicho que es el objetivo de la prisión, el objetivo de que ese individuo que ha delinquido pueda volver a incorporarse a la sociedad. A veces esas penas resultan incompatibles con ello. Precisamente dadas esas penas, los errores que podamos cometer en materia probatoria, pues es fundamental evitar esos errores para evitar que las personas pasen por esos años de prisión.
Insto, desde luego, a hacer mayores investigaciones, a hacer un análisis mucho más exhaustivo de esa primera etapa, la etapa de investigación, y a que se dedique más tiempo, más recursos en la formación de los policías, que buena falta nos hace en este país. Yo no voy a hablar sobre la investigación de los hechos, pero no quiero dejar de recalcar la importancia que tiene esa primera etapa para las decisiones posteriores. Tiene también un rol fundamental, como Jordi ya lo decía, a través de su ejemplo gráfico del melón, la práctica de la prueba. Cómo practicamos las pruebas es también una pieza clave para poder determinar de manera adecuada la fiabilidad de los distintos tipos de prueba. Sobre estas cuestiones, al menos en mi participación, yo hablaré los siguientes 2 días, sobre la prueba testifical y la prueba pericial, ¿no? Las pruebas personales. En nuestro país, sobre todo en materia penal, hemos avanzado mucho a través de las reformas. Por ejemplo, con los juicios orales. Al menos normativamente tenemos la posibilidad de practicar de mejor manera las pruebas personales, particularmente la prueba testifical o la prueba pericial. Es una posibilidad, no está dicho que luego las prácticas procesales que se han implementado en el país sean las mejores para que se permita lograr esas buenas prácticas bajo el principio de contradicción. Pero a esto nos dedicaremos mañana. Hoy me interesa poner atención, llamar su atención a la etapa de admisibilidad, a la etapa de la admisión de las pruebas. Dentro de esa etapa que Jordi llamaba la conformación del conjunto probatorio. Es una etapa a la que le hemos prestado muy poca atención, incluso en este cambio de paradigma. Ahora, por ejemplo, hay mucho movimiento, mucho interés desde diferentes sectores por la toma de decisión y los estándares de prueba, ¿no? Por tener reglas de decisión que establezcan criterios intersubjetivamente controlables que nos permitan pues, tener decisiones más racionales, más comprensibles para el ciudadano. Pero en cambio seguimos prestando muy poca atención a la admisión de las pruebas. Y es muy curioso que le hayamos prestado tan poca atención siendo aquello que caracteriza a la prueba en el derecho. Porque si hay algo que hace diferente a la prueba jurídica de cualquier otro ámbito de la empresa humana, del conocimiento humano, es precisamente la admisión de las pruebas. ¿Por qué? Porque en el derecho no siempre utilizamos toda la información disponible para tomar la decisión. A veces excluimos información relevante porque se han establecido reglas que tienen otros objetivos, que tienen el objetivo, por ejemplo, de proteger otros derechos fundamentales. Y tenemos, por ejemplo, el criterio de la ilicitud probatoria, para dejar fuera información que, pese a su relevancia, estamos dispuestos a pagar el costo de excluir esa información y no tomar las decisiones con esa información, pese a que puede ser relevante y hasta fiable, en algunos casos de ilicitud probatoria. Entonces, si algo nos distingue en el derecho es precisamente eso, es precisamente esta etapa, la etapa de admisión probatoria. Cuando se afirma muy rápidamente que el derecho, la prueba en el derecho se distingue de otras áreas porque hay reglas que regulan la actividad probatoria, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿qué reglas? ¿Dónde están las reglas? Podemos ver, por ejemplo, que cuando hablamos de libre valoración de las pruebas, ese sistema se caracteriza precisamente porque no hay reglas. Entonces, ahí, en ese sistema, no podemos sacar el argumento que la prueba en el derecho se caracteriza por la presencia de reglas, porque no hay reglas. A veces tampoco hay reglas, al menos reglas significativas en la práctica de las pruebas.
pero en cambio hay reglas muy importantes en la etapa de admisión. Reglas, insisto, que pueden dejar fuera información que es relevante y que es fiable y que en ningún otro contexto se considera o se parte ya de la idea de excluir información relevante para la toma de decisión. En ese sentido, es pues muy llamativo que tanto teóricamente como en la práctica hayamos prestado tan poca atención a la admisión. ¿Qué quiere decir que en la práctica hemos prestado poca atención a la admisibilidad? Generalmente, los abogados, cuando presentan sus escritos y tienen que argumentar sobre la admisión de las pruebas, lo único que suelen hacer es enlistar todos los criterios que están en el código o todos los que se sepan. Y solamente dicen, bueno, esta prueba es relevante, esta prueba es pertinente, esta prueba es conducente, esta prueba es lícita, esta prueba no es redundante, etcétera, etcétera. Todos los criterios que se pueden encontrar, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales o incluso más allá de esos códigos. Pero no argumentan por qué la prueba que están presentando es relevante, no es redundante o incluso si es conducente o no es conducente. Por cierto, el criterio de la conducencia, por ejemplo, no está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y aún así hay abogados que siguen poniendo en sus escritos este criterio como si fuese jurídicamente importante. Eso por el lado de los abogados. Por el lado de los jueces se ha visto sistemáticamente, no solamente en nuestro país, en la mayoría de los países de nuestra tradición o de tradición romano-germánica, se ha visto cómo los jueces sistemáticamente admiten todas las pruebas que son ofrecidas y que no hay propiamente un trabajo de exclusión probatoria, excepto, claro está, de las pruebas ilícitas. El criterio de la ilicitud probatoria ha tenido un impacto muy fuerte en sistemas como el mexicano, a tal punto que el cambio que hemos tenido ha dado lugar al llamado juez de control o juez de garantías en otras latitudes, cuya función supuestamente principal es precisamente la exclusión de pruebas ilícitas. Aunque en un modelo bifurcado tradicional, es decir, en un modelo en donde hay un juez de admisión y un juez de valoración, la tarea del juez de admisión es precisamente la conformación del conjunto de pruebas, es decir, decidir cuáles de las pruebas ofrecidas por las partes son relevantes, cumplen con los otros criterios señalados por la legislación y cuáles no. En nuestros sistemas, estos jueces, nuestros jueces que deciden en esta etapa de control o de garantías en otras latitudes, no han hecho esta tarea. No han hecho la tarea de decidir claramente con los criterios previstos en la legislación cuáles son las pruebas que deben conformar el conjunto probatorio y cuáles deben quedar excluidas. Y puede haber muchas explicaciones e incluso algunas explicaciones muy razonables de por qué esto no es así. Algunas veces una de las explicaciones muy habituales es los abogados, porque cuando esa prueba tuvo que ser admitida porque es relevante, se está violando mi derecho a la prueba. Algunas veces de una manera muy legítima y otras veces se hace simplemente para alargar el tiempo del procedimiento, es decir, ilegítimamente, en un ejercicio inadecuado de el recurso previsto para la revisión de ese tipo de decisiones. ¿Y qué dicen los jueces? Sensatamente, prefiero admitir esa prueba y que no se amplíe más, que no se alargue más el proceso judicial, que luego ya en valoración se verá. En el mejor de los casos, en valoración se verá. Pero claro, gastamos mucho tiempo, dinero y esfuerzos en pruebas que podrían ser, en información, que podría ser irrelevante absolutamente para el caso, que podría ser redundante para la determinación de los hechos y que por tanto debió haber sido excluida desde un primer momento.
tenemos que tomar ese tipo de decisiones en la etapa que corresponde, es decir, en la admisibilidad, para poder después, en el juicio oral, cumplir lo que se establece, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es tener una única audiencia concentrada. Si tenemos un conjunto de pruebas sumamente amplio en el que hay muchas dudas sobre si es relevante o no es relevante una prueba, si es redundante o no es redundante una prueba, va a ser imposible lograr ese objetivo. No hay poder humano que en un tiempo tan limitado como el que supone una audiencia pueda tomar las decisiones que se debieron haber tomado en otras instancias, en momentos procesales anteriores. ¿Sí? De ahí la importancia de una etapa como la admisión de la prueba. Decía, por ejemplo, que en otras culturas, como en la cultura anglosajona, el razonamiento probatorio ha tenido un impacto ya desde hace muchísimo tiempo. En las facultades de Derecho se estudia sistemáticamente evidence, está la asignatura continuamente en las facultades de Derecho, etcétera. Uno de los elementos que ha habido en esa tradición es precisamente la importancia de la admisión. A diferencia de nuestros sistemas, en los sistemas del common law, la etapa de admisibilidad es una etapa básica, es una etapa fundamental. Fíjense si es tan fundamental que la mayoría de los procesos judiciales se deciden ahí. Si nosotros vemos las estadísticas anuales de un país como Estados Unidos, que claramente es un ejemplo paradigmático de los países del common law, vemos cómo cerca del 94%, 95% de los casos que inician un proceso judicial, se terminan en esta primera etapa y no van al llamado trial, es decir, no llegan hasta el juicio oral. Se terminan en esa etapa anterior porque hay varios mecanismos que están previstos justamente en la etapa de admisibilidad para empezar a tomarse muy en serio la relevancia de las pruebas. La relevancia de las pruebas es el criterio epistemológico fundamental para decidir la admisión de la prueba. Hay otros criterios, pero el inicial es la admisibilidad. Hago alusión al contexto estadounidense no solo para poner en el escenario esta diferencia de culturas jurídicas, sino también para llamar la atención respecto de lo siguiente. Si nosotros estamos defendiendo la relevancia de la etapa de admisibilidad y que los jueces deberían decidir adecuadamente, por supuesto que esa obligación judicial debe venir acompañada de la información necesaria para decidir adecuadamente. Si los jueces y juezas no tienen en esa etapa inicial la información completa, la información oportuna para decidir si un elemento de juicio es relevante o irrelevante, es conducente en caso de que exista ese criterio en la legislación correspondiente, o redundante, entonces no podemos exigirle al juez que tome esa decisión. Para que el juez pueda tomar esa decisión, tiene que estar esa información sobre la mesa. Y esa información sobre la mesa, ¿quién la pone? ¿Quién la debería poner? Los abogados, las abogadas o los fiscales en el caso en materia penal. Se debe argumentar por qué un elemento de prueba es relevante o es irrelevante. Y esto se sabe muy bien y se hace de manera muy adecuada en culturas como la estadounidense, en culturas en general del common law. No se hace en nuestros sistemas. Algunas veces hay incluso audiencias orales para decidir la admisibilidad, porque hay cuestiones, por ejemplo, en materia de prueba pericial, que para poder decidirse adecuadamente hay que escuchar a las partes. Hay que escuchar incluso algunas veces qué tiene que decir el testigo.
Aquí, por ejemplo, en materia civil, cuando se pide a los abogados que nos hablen en su demanda o en la contestación de la demanda cuáles son las pruebas que van a ofrecer, hablan de un testigo en el que no se dice exactamente qué va a decir el testigo. ¿Cómo le podemos decir al juez que decida sobre la relevancia de un testigo si no sabemos qué va a decir el testigo? ¿Cómo podemos decirle al juez que decida sobre la relevancia de una prueba pericial si no sabemos qué va a decir el perito? Tendríamos la necesidad de contar, por ejemplo, con el informe pericial o de saber que las partes brinden más información sobre qué va a decir un testigo, sobre por qué ese testigo lo que va a afirmar es relevante para el caso concreto. Si nosotros no modificamos esas prácticas y no obligamos, no buscamos la manera de construir una cultura jurídica en la que se brinde esa información, y lo que quiere decir a grandes rasgos que desde el inicio de un proceso judicial haya información completa sobre un caso bien delimitado, entonces va a ser muy difícil que se pueda establecer una etapa de admisibilidad sólida, pero también va a ser muy difícil que podamos lograr el objetivo de un juicio oral concentrado en donde se puedan decidir racionalmente las cuestiones. Si no contamos con información completa desde el inicio, va a ser muy complicado la racionalidad de todo el procedimiento. Por eso mi observación siempre a quien sistemáticamente pone el acento en la valoración, en la toma de decisión, es por supuesto que tenemos que tener esos criterios, pero antes hay que preocuparnos por todo lo anterior. Hay que ver cómo se hace, cómo decidimos la admisión probatoria, qué información tenemos para decidir la admisión de pruebas y desde luego hay que ocuparse de tener conjuntos probatorios completos, donde la información relevante que debe estar para resolver un caso concreto, de hecho esté. He hablado varias veces sobre la relevancia aquí. Por supuesto, también he mencionado que es el criterio fundamental. Pero, ¿qué es la relevancia? ¿A qué nos referimos con este criterio de la relevancia? Para empezar, es condición necesaria de la admisibilidad. Es un criterio que si la información no es relevante, entonces directamente hay que excluir esa información. No tiene que estar haciendo nada en el proceso judicial. Pero aunque sea condición necesaria, no es condición suficiente, porque aun cuando haya información que es relevante para decidir los casos, puede haber otros criterios que nos obliguen a excluir esa información relevante, como ya he dicho hace un momento, la licitud de la prueba. La relevancia, ¿cómo sabemos que una prueba es relevante? Vamos un poco más atrás. Me interesa primero poner sobre la mesa una distinción cuando utilizamos el término de relevancia. Podemos hablar de relevancia jurídica o podemos hablar de relevancia probatoria. Van de la mano, pero son cosas distintas. Relevancia jurídica de los hechos, para poder determinar qué hechos son jurídicamente relevantes, tenemos que volver al derecho positivo, al derecho penal, al derecho civil, a lo que establece el legislador sobre cuáles son los hechos que son, por ejemplo, constitutivos de un delito. Es el legislador el que nos va a informar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Uno de los ejemplos quizá más fáciles y muy desafortunadamente actuales en nuestro país es el delito de feminicidio. Muy desafortunados, evidentemente, por las terribles cifras que tenemos en México de este tipo de casos. Sabemos que este delito depende de la regulación local y hay una variación tremenda en las regulaciones locales de cómo está previsto el delito de feminicidio.
En algunas legislaciones, por ejemplo, se comete el delito de feminicidio cuando se expone el cuerpo de la mujer. En otras legislaciones locales no está prevista esa causal. Si en las legislaciones en las que no está prevista una causal, alguien quiere argumentar para que se dé el tipo penal que el cuerpo de la víctima, de la mujer, fue expuesto públicamente, evidentemente la respuesta tiene que ser, es jurídicamente irrelevante, porque no está prevista en la legislación respectiva que esa sea una de las formas de feminicidio, ¿no? Entonces, lo primero es observar, evidentemente, qué ha dicho el legislador sobre los tipos penales o sobre las cuestiones civiles, el derecho sustantivo en general. Es el derecho sustantivo el que nos va a informar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Pero una cosa es cuáles son los hechos jurídicamente relevantes y una pregunta muy distinta es ¿y cómo los pruebo? Para responder a esa pregunta, el criterio básico es que sean relevantes. Y se ha dicho de una manera muy simple que la relevancia consiste en que esos hechos tengan, esa información tenga relación directa o indirecta con los hechos del caso. Que haya una relación directa o indirecta con los hechos del caso. El punto básico es ¿y cómo identifico esa relación directa o indirecta con los hechos del caso? ¿Cómo puedo identificar esa relación? Y aquí entra en el escenario uno de los elementos claves en el razonamiento probatorio. Una de las nociones que se han puesto muy en boga y sobre la cual hay mucho que debatir, no tanto sobre la noción, sino sobre qué constituye una generalización aplicable al caso. Las generalizaciones que se emplean en todas las decisiones judiciales y en distintos tipos, evidentemente, de decisiones, entre ellas la admisión a través de la relevancia. Algunas veces, y les sonará mucho más el vocablo, les hemos llamado máximas de experiencia. Las máximas de experiencia no son otra cosa más que generalizaciones que utilizamos los seres humanos en nuestra vida ordinaria para pensar, para conocer el mundo, para decidir sobre todos los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, se utilizan también para tomar decisiones sobre los hechos. Esas máximas de la experiencia o generalizaciones son muy informativas también para decidir cuestiones sobre la relevancia. Ese conocimiento que tenemos sobre cómo funciona el mundo es fundamental para que sean ellas quienes nos informan sobre si existe esa relación o no. Esas generalizaciones o máximas de la experiencia pueden tener fundamentos muy distintos. A veces el fundamento es científico. La ciencia nos brinda mucha información sobre cuáles son las generalizaciones que debemos utilizar para decidir determinados casos, para conocer mejor los casos. Un ejemplo muy sencillo, quizá a día de hoy, es la prueba de ADN en materia de paternidad. Hace no mucho los casos de paternidad se seguían decidiendo con testigos, con fotografías. Fíjense que hay un vídeo, hay una fotografía de cuando el susodicho, el pretendido padre, llegó con la madre al hotel. Y de ahí podemos inferir qué cosa. ¿Qué es lo que nos informaba que esa fotografía o ese vídeo era relevante? Una creencia respecto de si esas dos personas llegan a la habitación de un hotel, igual dentro del hotel, pues hay algún tipo de relación íntima. Y a partir de ahí, entonces, podemos inferir que ese menor podría ser
hijo de este otro sujeto. Evidentemente necesitábamos más información en función del estándar de prueba en juego, pero de ahí la relevancia. Ahora hemos cambiado esa creencia y esa manera de identificar la paternidad por cuestiones mucho más científicas, digámoslo así. El desarrollo de la prueba de ADN ha sido clave para esto. Y ahora sabemos, es de nuestro conocimiento, está en nuestras máximas de la experiencia. Es decir, yo quiero saber si una persona, un hombre, es el padre de este menor, entonces lo más informativo al respecto es una prueba de ADN. No una prueba testifical, no un video, no una fotografía, etcétera. ¿Sí? Esas generalizaciones, la prueba de ADN nos brinda información altamente fiable sobre el parentesco a partir de la cadena genética entre dos personas, me permite entonces hacer o identificar esas relaciones de relevancia entre la información que se presenta y los hechos que deben ser probados. Desafortunadamente, no siempre tenemos generalizaciones fundadas en conocimiento experto. Otras veces utilizamos máximas de la experiencia o generalizaciones cuyo fundamento empírico son la experiencia de una sociedad determinada. Lo que se cree, lo que consideramos en una sociedad determinada. Y desde hace tiempo, evidentemente, se dice, y es una obviedad quizá, que los jueces y las juezas son hombres y mujeres de la sociedad. Pertenecen a una sociedad que defiende determinadas creencias, determinadas prácticas, etcétera. Y muchas veces esas generalizaciones están fundadas en esas prácticas. A veces no son las prácticas sociales, son las creencias individuales. Cuando las creencias individuales o determinadas prácticas sociales son en realidad prejuicios, tenemos muchos problemas sobre la relevancia de la prueba, pero también sobre la valoración de la prueba. La llamada perspectiva de género en materia probatoria ha puesto sobre la mesa todos estos problemas y ha puesto sobre la mesa precisamente la exigencia de, por favor, explicite las máximas de la experiencia o las generalizaciones que está utilizando para poder controlar la decisión sobre la relevancia de las pruebas o la decisión sobre la admisibilidad. ¿En qué sentido? Por supuesto, en sociedades que son machistas o en individuos que son machistas, que tienen prejuicios, se considera como relevante, se considera como informativo ciertos elementos de juicio, cierta información que en realidad no lo es, que en realidad nada me dice sobre los hechos del caso. Pero como el fundamento es mi propia creencia o las creencias sociales, entonces se nos han colado muchas veces como relevantes cuestiones que son en realidad irrelevantes para la decisión de determinado tipo de casos. Entre ellos, por ejemplo, el comportamiento sexual de la víctima, el historial sexual de alguien que afirma haber sido víctima, por ejemplo, de una violación o de cualquier otro tipo de delito sexual. ¿Por qué va a ser admitido como relevante el historial sexual de una mujer para hablar sobre lo que le sucedió en determinado tipo, en determinados hechos, en determinado contexto? Uno de los ejemplos que quizá a todos nos estremeció, que pasó hace muy poco, afortunadamente no fue en nuestro país, aunque desafortunadamente sí en el contexto latinoamericano, fue el de la tanga roja en Perú. En un caso de violación,
se admitió como prueba y luego se utilizó en el razonamiento para la decisión, para tomar como no probados los hechos delictivos, la violación, que la mujer, que la víctima vestía un tanga rojo. Y el argumento de los jueces y de las juezas, porque era además un tribunal compuesto por varias mujeres, era si la mujer llevaba como vestimenta una tanga roja, es que fiesta quería. Y no puede ahora venir a argumentar que fue violada. No me anden con cosas. Pero ¿en qué cabeza cabe que alguien vista un tanga rojo es informativo, es relevante para decidir sobre los hechos del caso, que algo me informa sobre si una persona pudo ser víctima de violación o no pudo ser víctima de violación? La información que debo tomar en cuenta es otra, no cómo iba vestida esa persona. Desafortunadamente, insisto, por las creencias que todavía existen, no solo a nivel individual, también a nivel social, pues muchas veces se considera que ese tipo de información efectivamente es relevante y se admite, no solamente se admite, se valora como prueba. Lo que yo defendería es, hay que evitar que se valore como prueba, porque eso evidentemente antes en la práctica de la prueba tuvo que haber habido muchos cuestionamientos que pueden revictimizar muy fácilmente a quien ya ha sido víctima. Por eso debe ser excluido. Y el argumento más fácil y más sólido que podemos tener desde el punto de vista del razonamiento probatorio es la irrelevancia. No es informativo sobre los hechos del caso. No hay una relación entre lo que sucedió y ese pedazo de información que se quiere presentar, que pretende, que se ha ofrecido para decidir los hechos del caso. Aquí espero haber enfatizado mucho la importancia que tienen las creencias de los jueces y de las juezas, la formación que tienen los jueces y las juezas, pero también los abogados y las abogadas. Hoy que es su día, el Día de los Abogados y las Abogadas en México, por cierto, felicitaciones a todas y todos. No hay que olvidar, y es más, hay que aprovechar el momento para hacer un análisis crítico del ejercicio de la profesión. Porque tanto en el razonamiento probatorio como en otros tantos temas, muchas veces a quien se señala es al juez o a la jueza, porque evidentemente ellos cumplen una función bien importante, tomar la decisión. Pero lo que haga o deje de hacer el abogado o la abogada es determinante en la decisión judicial. Lo que un abogado o una abogada pueda argumentar sobre la relevancia o irrelevancia de una pieza de información, de determinado elemento de juicio que pretenda o que esté siendo ofrecido, debe ser pieza clave para la decisión judicial. No todo depende del background de los jueces y las juezas. No es que, aunque ellos decidan, evidentemente, los argumentos que puedan desarrollar los abogadas y las abogadas son pieza clave en ello, tanto en la admisión como en la práctica de las pruebas, que son las dos etapas básicas, claves, en las que participan los abogados. Y aquí una de las cuestiones que a mí desde que lo conozco me tiene muy preocupada es un informe del CEJA, el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, un informe que hace con datos empíricos sobre el ejercicio de la abogacía en Latinoamérica. La conclusión es muy preocupante. Y uno de los países que más estudió es el nuestro, es México. El ejercicio de la abogacía en México, dice el CEJA, como en otros países de América Latina, se ha convertido en un obstáculo para el acceso a la justicia. Es decir, los abogados y las abogadas, en lugar de ser una herramienta para ayudar a que el ciudadano
tenga un acceso adecuado a la justicia y resoluciones justas, hace lo contrario. Y sobre esto hay que reflexionar, insisto, en nuestro día, en el contexto concreto en el que ahora estamos hablando, sobre qué es lo que hace o deja de hacer el abogado o la abogada cuando se trata de la admisión de pruebas. Cuán buenos son los escritos que presentan y los argumentos que en ellos desarrollan para que sus pruebas sean admitidas, porque son genuinamente relevantes y porque son informativas para tomar una decisión correcta sobre los hechos del caso. Y cuánto dejan directamente a la discrecionalidad / a veces arbitrariedad de los jueces. No vale solo quejarnos de las malas decisiones judiciales sin poner también sobre la mesa el ejercicio de la abogacía. Hay que mejorar muchísimo los escritos de presentación, de ofrecimiento de las pruebas y de argumentación en torno a criterios como el de la relevancia de las pruebas. Y para eso, por ejemplo, el background, cuán formados estemos, cuán bien formados estén los abogados y las abogadas es clave, porque depende de ese background lo que consideremos como relevante o irrelevante. Depende de ese background también, por ejemplo, que seamos capaces de identificar que el fundamento de determinadas generalizaciones que estamos utilizando, como en el caso de la prueba de ADN, el fundamento es científico y que no depende de mis creencias, de las tuyas o de las de esta sociedad, sino de la ciencia, ¿no? Entonces, ojo con estas cuestiones, con cuánto debemos mejorar esos escritos y esos argumentos en torno a este criterio de la relevancia. La relevancia supone argumentar sobre cada una de las pruebas que van a ser presentadas, sobre cada uno de los testigos que se quieren presentar, sobre cada uno de los peritos. Si cambiamos de criterio, y ahora hablamos, por ejemplo, de la redundancia, que es otro de los criterios previstos en la legislación, podemos decir que cuando se trata de decidir si una prueba va a ser admitida porque no es redundante o va a ser excluida porque de hecho es redundante, tenemos que hacer un análisis de conjunto, no un análisis individual como lo tenemos que hacer en la relevancia. ¿Por qué un análisis de conjunto? Porque solo puedo decidir si una prueba es redundante, es decir, si aunque sea relevante para los hechos del caso, no añade, no aumenta considerablemente o notoriamente la probabilidad de acierto de la decisión, que por cierto es otra de las características de la prueba relevante o de la relevancia. No solo la relación de esa información con los hechos del caso, sino que esa información aumenta o disminuye la probabilidad de acierto de la decisión. Una prueba redundante es una prueba relevante porque tiene relación con los hechos del caso, pero si aumenta la probabilidad de la determinación correcta de los hechos, lo hace muy poco. Y entonces decimos, es inútil. Hay una suerte de razonamiento costo-beneficio cuando estamos hablando de la redundancia, que no lo hacemos cuando estamos hablando de la relevancia. El ejemplo paradigmático de las pruebas redundantes es el testigo número 8, número 10, número 15, pongan el número que quieran, que va a afirmar exactamente lo mismo que ha afirmado el testigo 1, el testigo 2 o el testigo 3. Y que aunque esas afirmaciones tienen una relación directa o indirecta con los hechos del caso, pues no aumenta la probabilidad de llegar a una decisión correcta sobre los hechos. Y entonces nos preguntamos, ¿vale la pena gastar tiempo, dinero y esfuerzo escuchando al testigo número 20 si ya no va a aumentar ni disminuir la probabilidad de la hipótesis?
Si la respuesta es no, entonces exclusión de ese testigo, porque ya no aporta mayor probabilidad a la toma, en la toma de decisión, ya no aumenta o disminuye esa probabilidad. Obviamente la probabilidad es gradual, ¿no? Es mayor o menor, no es una cuestión de todo o nada. Entonces, ahí tenemos otro criterio de admisibilidad que tiene otras características bien distintas a la relevancia. En aquellos ordenamientos en donde se habla, por ejemplo, de la conducencia, que no es en el Código Nacional de Procedimientos Penales, este criterio muchas veces se confunde con la relevancia y algunas veces incluso también con la redundancia. Pero es un criterio que básicamente nos viene a decir que si hay un artículo fundamentalmente del derecho sustantivo que prevea que determinados hechos solo se pueden probar con determinado tipo de información, otro tipo de información no debe ser admisible para probar ese tipo de hechos. Un ejemplo. No sé si existe en el derecho mexicano, ha existido, por ejemplo, en el derecho colombiano. Para probar la compraventa de un inmueble, solamente según el ordenamiento sustantivo, solamente se puede probar esa compraventa a través de los actos notariales y no puedes probar esa compraventa a través de otro tipo de elementos de juicio. Y entonces, ¿cuál es la prueba conducente? El acta notarial. Si yo pretendo probar que hubo un contrato de compraventa, por ejemplo, a través de un documento que hemos firmado Jordi y yo, entonces ahí se podría aplicar el criterio de conducencia diciendo esa prueba es inconducente porque el legislador ha previsto que estos hechos se prueben solo con este tipo de información. La mayoría de los sistemas jurídicos, a la vez que han virado hacia la libre valoración de la prueba, también han virado hacia la libertad en la información relevante para probar los hechos. Hay muy pocas legislaciones, muy pocos artículos en donde el legislador prevé específicamente con qué tipo de pruebas se tienen que probar determinados hechos. Si los hay, ahí aplica el criterio de la conducencia, ahí podría aplicar, pero no aplica en otro contexto. No aplica si el legislador no lo prevé y no aplica si el legislador no prevé explícitamente el criterio de admisibilidad de la conducencia y no aplica si no hay un derecho sustantivo que especifique que esos hechos se deben probar de determinada manera. No tenemos que mencionarlo en nuestros escritos o en nuestras decisiones, y mucho menos argumentar al respecto. Hay que saber qué significa, de qué va cada uno de los criterios de admisibilidad para poder argumentar adecuadamente al respecto, para poder decidir adecuadamente con ellos, ¿sí? Entonces, dos preguntas, nuevamente, vuelvo a lo que decía anteriormente. Una cosa es preguntarnos qué debo probar, cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, y aquí hablo sobre la relevancia jurídica, que en el contexto anglosajón le llaman, por ejemplo, materiality, o también le podemos llamar hechos constitutivos, por ejemplo, en materia penal. Otra cosa es cómo los pruebo, con qué información. Cuando me pregunto sobre esta cuestión, el criterio de relevancia es un criterio fundamental para saber cuál es la información que se relaciona precisamente con esos hechos que jurídicamente previstos y cuál es el fundamento de esa relación. Ese fundamento de la relación entre la información y las afirmaciones sobre los hechos es lo que debemos argumentar, tanto los abogados en sus escritos como los jueces y las juezas cuando deciden sobre la admisibilidad.
y no solamente enlistar esos criterios. Hay algunas otras cuestiones en la etapa de admisión que cobran también importancia cuando nos preguntamos qué hechos se deben probar, porque nos dicen hay algunos hechos que no se deben probar, como los hechos notorios o en algunos ámbitos, en algunas jurisdicciones, los hechos no controvertidos por las partes. Hechos notorios y hechos no controvertidos por las partes, que podrían ser hechos jurídicamente relevantes, pero que el legislador, por la razón que sea, deja, por ejemplo, en manos de las partes si quieren discutirlos o no. Esta figura había sido muy claramente característica del ámbito civil. Vemos cómo cada vez más en el ámbito penal ha habido como una suerte de tendencia hacia la privatización quizá, o una corriente privatista, si le podemos llamar de esa manera, en ese ámbito. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahora vemos en materia penal un gran auge de los acuerdos probatorios. Para mí, mal llamados acuerdos probatorios, porque si son acuerdos no son prueba, y si son prueba no se acuerdan. Pero le llama así el legislador. Y a través de los acuerdos probatorios, entonces, se ha ido evitando, se ha ido permitiendo que las partes decidan qué hechos no van a discutir, qué hechos dan por sentadas entre las partes. Hay muchísima discusión sobre esto, porque nuestros sistemas jurídicos, no solamente el mexicano, el español también claramente, y desde luego el estadounidense, está abusando de esa figura. En nuestro sistema, por ejemplo, de los juicios breves, si no recuerdo mal, le llaman abreviados, juicios abreviados, procedimientos abreviados en el contexto mexicano, en donde se deciden muchas veces de una manera demasiado rápida, sin mayor prueba, casos que pueden llegar a tener decisiones, con los que podemos llegar a decisiones erróneas muy fácilmente. Sobre todo en sistemas, nuevamente, en donde nos hemos preocupado poco porque desde el inicio de los procesos judiciales haya completitud probatoria. Porque si las partes desde el inicio no saben qué pruebas tiene la Fiscalía, cuáles son las pruebas que va a utilizar, pero también las que ha desechado y que no va a utilizar, aunque ha investigado sobre ellas, si tiene información sobre determinados hechos o determinadas cuestiones, entonces, ¿cómo puedes llegar a un acuerdo racional? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo racional si no se tiene toda esa información? Hay mucho debate también sobre la legitimidad del rol de los fiscales en toda esta cuestión. Hay mucha literatura muy interesante al respecto. La Corte, en uno de los manuales que sacó, si no recuerdo mal, se llama Derechos Humanos y Prueba, coordinado por Pablo Robati. Hay un artículo de Diana Veleda sobre acuerdos probatorios muy interesante. Les recomiendo a todos y a todas las interesadas en ello leer al respecto, y por supuesto también en el manual de razonamiento probatorio en varios espacios hablamos sobre este tema, que se ha convertido en un tema bien importante en los sistemas penales actuales, en esa tendencia hacia la privatización. Ya para finalizar, no quiero dejar de decir dos cuestiones sobre los hechos notorios. Es lo que decía también, otra de las maneras de dejar de responder a la pregunta qué hechos se deben probar en una cuestión negativa, ¿no? ¿Qué hechos no se deben probar? Los hechos notorios es una noción que evidentemente, como la mayoría de nuestras nociones procesales, surgió y creció en un ambiente muy distinto al actual, en un ambiente con sociedades mucho más uniformes a las actuales y donde desde luego no había internet. Imagínense un mundo sin internet.
Algunos de nosotros todavía lo vivimos, otros jóvenes, veo muchos jóvenes, mucha juventud en la sala y también mucha juventud acumulada en la sala, en la que ya crecieron con Internet. Pero el mundo ha cambiado mucho y la noción de hechos notorios tiene que dar cuenta de eso. La noción de hechos notorios tiene que ver con cuán cognoscibles nos parecen los hechos que se están alegando y que por lo tanto ya no requieren prueba. Tradicionalmente ha sido una noción en la que esa cognoscibilidad dependía muy fuertemente de la cultura del juez. Si al juez o la jueza le parecía que eso que se estaba alegando era tan obvio que no se necesita prueba. Quizá todavía el ejemplo que podemos citar y que quizás no sea objeto de debate, la ley de la gravedad. ¿Por qué vamos a aprobar la ley de la gravedad cuando es incuestionable su existencia incluso en el ámbito científico, al menos a día de hoy? Es un hecho notorio que no requiere prueba, pero que dependían la mayoría de ellos de la cultura del juez. Otra vez, de la cultura del juez en una sociedad determinada. Una sociedad que supuestamente tenía una suerte de consenso cognitivo, en donde se compartían determinadas creencias, se compartía determinada educación, y que eso hacía que entonces esos hechos notorios fueran cognoscibles para todos los miembros de determinada sociedad. Esa es la idea clásica de los hechos notorios. ¿Qué pasa en nuestras sociedades actuales? Nuestras sociedades actuales son dinámicas, son multiculturales. Dinámicas quiere decir que son muy cambiantes, son multiculturales y desde luego las diferencias de clases desafortunadamente se han enfatizado. Podemos hablar hoy en día de un consenso cognitivo que permite fácilmente la determinación de hechos notorios. Me parece que no. Menos quizá en sociedades como la mexicana, en donde tenemos una multiculturalidad muy rica. Es uno de los fuertes problemas de los hechos notorios. No es un problema insalvable, pero sí que hay que argumentar sobre ese consenso cognitivo que podría dar lugar a la determinación de hechos notorios. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, la otra cara en la que no depende tanto de la cultura del juez, sino de las fuentes de información que tiene a disposición el juez. Es decir, no depende de que el juez de hecho conozca, sino de que sea relativamente fácil para un juez o una jueza conocer a esos hechos. La fuente más clara de información es Internet. Podemos allegarnos de cierta información que es fiable y que podemos dar por sentada a través de esos medios. Ya no dependemos tanto de la cultura del juez. La cognoscibilidad de la verdad de esos hechos que pueden ser declarados como notorios, podemos encontrarla en estas fuentes. Por supuesto que el punto clave es si esas fuentes son fiables o no. Si la información que se dota en esas fuentes es fiable o no es fiable. Esa es toda la discusión. Nuestra Corte, la Corte Suprema, se ha pronunciado sobre los dos tipos de cognoscibilidad, sobre los dos tipos de hechos notorios en muy diferentes criterios. Pueden ver estas cuestiones en el manual, nuevamente, de razonamiento probatorio. Ahí hay varias citas a diferente jurisprudencia al respecto. La pieza que me parece, digamos, que cierra o que es fundamental en la decisión sobre si se tienen por notorios unos hechos o no, es el derecho de defensa, es el derecho a la prueba. Si uno de los criterios que ha puesto sobre la mesa y que me parece muy buen criterio, la discusión anglosajona sobre estos temas, es si la disputa sobre estos hechos puede ser razonable, si es razonable o no, si se pueden discutir, si la discusión al respecto es
es razonable o directamente es solo una cuestión, digamos, de estrategia, por ejemplo, de los abogados. Y ello muy relacionado con el derecho de defensa, con la posibilidad de que las partes puedan argumentar la información relevante que sobre los hechos del caso consideren o tengan a bien para discutir o para argumentar la prueba de los mismos. Si en los argumentos que se presentan se puede o hay un atisbo claro de racionalidad al respecto, me parece que los jueces no deben dictaminar los hechos como notorios y tienen que ser susceptibles de prueba. Hay determinados límites que tienen que ver claramente con el derecho a la prueba, con el derecho de defensa de las partes. Pero es una noción que, insisto, creo que ha variado mucho, debe variar mucho la manera en la que nos acercamos a ella actualmente, en las sociedades actuales. Cierro con esto mi participación, enfatizando precisamente este punto del derecho a la prueba. El derecho a la prueba exige que las partes puedan presentar toda aquella información relevante sobre los hechos del caso. Esto quiere decir, otra vez, que se debe argumentar sobre la relevancia y que los jueces y las juezas deben considerar a este como un criterio clave, como una pieza fundamental. Por cierto, nuestros legisladores le han llamado pertinencia. Yo aquí le llamo relevancia probatoria, el legislador le llama pertinencia. Llamémosle pertinencia, llamémosle relevancia probatoria, pero es una pieza clave en el derecho de defensa, es una pieza clave para iniciar con el pie derecho el razonamiento probatorio que se va a desplegar a lo largo de un proceso judicial. Muchas gracias por su atención. Igual que Jordi, estoy abierta a sus preguntas y comentarios.